Bien, pues vamos a hacer honor a nuestra puntualidad, como siempre, y vamos a empezar este webinar sobre gestión de riesgos en la cadena de suministros y cedemos la palabra a José Luis Galeana, presidente de RALO. Hola, buenas tardes de España, buenos días para Latinoamérica. Soy José Luis Galeana, logístico y presidente de RALOC. Y quiero, en primer lugar, agradecer a ustedes por conectarse a este importante webinar de la gestión de riesgos, a nuestros ponentes Jaime Salcedo y Gerardo Novo. Y decirles que, como años anteriores, RALOC pertenece a FIALOC, al Foro Iberoamericano de Logística, y hacemos este webinar en unión con ellos porque mañana se celebra el Día del Logístico en Latinoamérica. La importancia del foro más las asociaciones que pertenecen es porque ayudan a los profesionales logísticos y a sus organizaciones. Y a partir de aquí lo que se trata es que todos nos sumemos al día de mañana del logístico. Sin nada más que decir, solo que juntos en logística llegamos más lejos, paso la palabra al moderador y a la presentadora para que empiecen con este interesante webinar. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis, por la introducción. Gracias a todos los espectadores, que ya veo que están entrando también puntuales, desde España, desde Europa y desde Latinoamérica. Primero, dos mensajes muy sencillos, un poco de cómo vamos a evolucionar en el webinar. Quería deciros que podéis apoyaros o visitar la web de RALOG, donde nuestra asociación tiene, para que conozcáis más sobre nuestra asociación, conocer todos los cursos de formación y todos los servicios de valor añadido que ofrece RALOG. Os invito a que a través de ralog.es podáis informaros. Deciros también que el webinar, este webinar se está grabando para luego, los inscritos en el webinar van a recibir un enlace para poder volver a verlo o recuperar algunos momentos del webinar de manera más tranquila. Y lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, RALOG TV, pues pasadas unas semanas, ahí lo podéis ver. Como el tema seguramente va a generar preguntas, pues os agradezco que lo hagáis a través del chat, dirigiendo la pregunta o bien a un ponente concreto, o a todos, o a los dos ponentes, vaya, y bueno, pues según las cuestiones que tengáis a plantear, pues buscaremos la respuesta. Os invito a, bueno, vamos a intentar hacerlo de la manera más dinámica y interesante para todos, pero para mí es muy importante también que los espectadores que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, participéis y nos mandéis vuestras preguntas y vuestras inquietudes. Pues nada más, vamos a pasar ya, bueno, ¿cómo surge este seminario? ¿Por qué se nos ocurre un tema tan interesante como el tema de los riesgos? Bueno, en un momento de precisamente porque estamos en un momento de incertidumbre a nivel económico, político, mundial, y entonces el riesgo en las organizaciones y en las empresas es un asunto pues, que fundamental para poder asegurar las operaciones, y especialmente en logística y en la cadena de suministro. Evidentemente hemos visto cómo riesgos no previstos han bloqueado la cadena de suministro de manera muy importante. Pues se me ocurre hace unos años con el desastre nuclear en Fukushima, donde Toyota se vio muy impactada su cadena de suministro por aquello. En momentos más cercanos, evidentemente, hace el año pasado, el bloqueo del canal de Suez con el carguero en el canal, que claramente fue muy disruptivo, y bueno, y evidentemente la pandemia de COVID, o a nivel más local en España. Sabéis que hace ya 2 años sufrimos un temporal muy grande en Filomena, concretamente en la zona del centro, en Madrid, pues que también bloqueó muchos movimientos, mucho transporte, y la cadena de suministro se vio muy afectada. Por tanto, creemos que gestionar bien los riesgos, preverlos, ¿no? Y tener planes de acción, pues es fundamental para las organizaciones. Para ello, contamos con, creo que 2 profesionales de la cadena de suministro, pues que tienen gran experiencia. Por una parte está Gerardo Novo, licenciado en Economía por la Universidad de San Pablo, CEU.
además MBA por el Instituto de Empresa. Gerardo tiene más de 20 años de carrera profesional, a pesar de que se le ve tan joven, ¿verdad? Ha trabajado en 8 países, tiene experiencia internacional, habiendo trabajado en 8 países en 3 continentes, o sea que ha vivido diferentes culturas y organizaciones de diferentes culturas, y ha desarrollado principalmente su carrera en el área de operaciones y la gestión de proyectos a nivel mundial. Empresas en las que ha trabajado, ha tenido la suerte de trabajar porque son grandes compañías, son Kellogg's, L'Oréal, Colgate-Palmolive o World Duty Free, llegando a desempeñar la dirección global de Supply Chain en una empresa nacional muy potente también, que es Cereal Tosiro en el mundo de la alimentación. Actualmente Gerardo es director de Supply Chain End-to-End, ahora nos explicará lo que es End-to-End, que esa coletilla que tengo mucha curiosidad, en Johnson & Johnson Medical Technology en España. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Benditos filtros de Zoom, que yo creo que rejuvenecen más que otra cosa. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes y un placer. Muy bien. Por otro lado, y del otro lado del charco, tenemos a Jaime Salcedo. Jaime es licenciado en Economía, una formación que ha complementado con varios másteres también en Economía y Alta Gerencia. Actualmente es consultor en proyectos de cadena de suministro para clientes en Latinoamérica, especialmente en países como Colombia y Brasil. Posee también una dilatada experiencia, más de 30 años de experiencia en compañías como Ralston Purina, Kellogg's, en el área de supply chain, como gerente de logística, posiciones de director de supply chain, director de compras del área andina, director de compras estratégicas para el sur de América y director de compras estratégicas para LATAM, Latinoamérica. Pues nada, lo dicho, los dos. Jaime, también gracias por acompañarnos en este webinar. Roberto, muy amable. Muy bien. Entonces, Maite me acompaña, los dos, bueno, como parte de reloj. Entonces, Maite ha preparado pues nos gusta ser muy gráficos y yo creo que es interesante que las cosas entren bien por los ojos. Hemos preparado lo que llamamos una matriz de gestión de riesgos para intentar un poco, bueno, pues explicar de manera muy inicial y que voy a compartir con vosotros y sobre la que Maite nos va a explicar un poquito lo que queremos decir con esta matriz de gestión de riesgos. Maite, cuando quieras. Si lo pones en modo presentación, por favor. Ahora mismo creo que ya se va a ver. Ahí estamos. Muchas gracias. Ok, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y a quienes nos acompañan hoy, además de también aprovechar la oportunidad para felicitar a los logísticos de Latinoamérica y del mundo entero también, ¿por qué no? En cuanto a la matriz de riesgos, pues para nosotros ha sido siempre prioridad estar pendientes de las cosas que afectan el trabajo del logístico y últimamente hemos sufrido, tal como Roberto acaba de resumir, de diferentes tipos de crisis. Y yo ahorita le lanzaría a la audiencia, incluso a nuestros invitados hoy, si estábamos preparados, por ejemplo, para el COVID. Y yo me adelanto con la respuesta, para el COVID no, ¿ok? Pero para lo que sí los logísticos y en general la cadena de suministro debe estar preparada es para cualquier eventualidad que pueda interrumpir el normal trabajo y las funciones que debemos cumplir y para lo que al final del día estamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que por cierto, esta es una matriz muy simple, muy sencilla, que sobre todo lo que pretende es resaltar las cosas importantes con las que hay que alimentarla. Y por un lado, pues no la hemos llenado de información porque no es la idea meterle datos, pero sí que vean las cosas que hay que tomar en cuenta. En una matriz de riesgo, por ejemplo, tenemos el evento, que es lo que puede estar causando una disrupción o interrupción de algún eslabón de la cadena de suministro o de cualquier parte al final del día, incluso del negocio. La probabilidad de que esto pueda ocurrir, porque por una parte tenemos el evento y nos podemos poner muy trágicos con el evento y luego qué tan posible es que esto ocurra, ¿ok? Y luego por el otro lado tenemos en el eje horizontal tenemos el impacto. ¿Qué pasa si esto ocurre? ¿Cómo me impacta? Y bueno, ahí yo creo que todo tiene un impacto,
pero definitivamente es cierto que hay cosas con muy bajo impacto y la probabilidad encima puede ser baja también, con lo cual estaríamos en un 1 en probabilidad y en un 1 en impacto, pues estaremos en una zona que podríamos decir segura. De la misma manera podemos ir avanzando. Gracias. Podemos ir moviéndonos en la matriz a probabilidades de que algo pueda ocurrir, o que, mejor dicho, que algo pueda ocurrir que además nos afecte, bastante altas, y que el impacto a su vez sea bastante alto, y esto nos puede estar moviendo hacia áreas menos seguras, preocupantes, como esa zona medio naranja casi, o zonas realmente que significan, pongámonos en acción rápidamente, como algo que pueda ocurrir en la zona roja, digamos, ¿no? Entonces, ¿es suficiente esto? No, porque luego, una vez que se ha identificado esa probabilidad y ese impacto, ¿qué acciones deberíamos ir tomando, ¿no? Como para que esa disrupción, que a lo mejor nadie puede evitar, sea lo menos dolorosa posible. Mitigar, como quien dice, o como dicen, mitigar ese riesgo, reducirlo lo más posible. ¿Qué sucede? Que normalmente esas acciones, algunas pueden ser pues bastante económicas en términos de acciones, recursos a lo mejor no muy costosos en términos de tiempo o de inversiones o de personas, pero luego podemos tener otros recursos que sean más importantes en términos de ese tiempo de esas personas o de la cantidad que pueda ser necesario invertir. ¿Y qué sucede aquí? Dos cosas. La primera, ¿quién quiere invertir o quién le interesaría invertir en una acción para mitigar un riesgo de algo que esperamos que nunca pase? ¿Ok? Es que eso está como complicado. Yo voy a invertir para que algo, por favor, que no pase nunca. Y si pasa, tengo esta acción. Entonces, eso hay que entenderlo. Y luego, a nuestros ponentes hoy, yo les lanzo esta pregunta y también esta preocupación. ¿Es esto todo? Porque muchas organizaciones, yo creo que esto ya existe, no sé qué tan frecuentemente se revisa. La experiencia de estos 2-3 últimos años nos dice que hay que revisarlo casi que mensualmente, porque por todas partes no crecen los enanos, como dicen aquí, pero eso es solo esto. O qué tanto la compañía nos acompaña y toda la organización nos acompaña en llevar esto realmente, realizarlo, y que no sea una matriz, que sea un proceso que realmente ayude a la organización a gestionar los riesgos. Y bueno, ahí les dejo el reto, caballeros. Qué bueno, muchas gracias, Maite. Estábamos hablando, Jaime y yo, que quizá nos podíamos intercambiar alguna experiencia, jugando a ver dónde caerían en la matriz cosas que nos han pasado, ¿no? En los últimos años de carrera. Y si quieres, Jaime, dale, arranca tú. Bueno, voy a empezar con una que planteaba Maite, que es cuando hay ese dilema de voy a invertir en algo que tal vez, espero, jamás tenga que usarlo, ¿cierto? Ese invertir en algo que espero que nunca tengo que usarlo es muy, muy complejo dentro de las organizaciones y nos pone a prueba los logísticos con nuestro ascendiente, con nuestra capacidad de relacionarnos con la organización a nivel interno y global, y vender esa idea que en un principio podría resultar muy compleja, muy costosa, muy inconveniente, ¿cierto? Entonces, voy a usar un ejemplo que muchos de ustedes iberoamericanos lo deben conocer de cerca. Fue lo que vivimos con los cambios socioeconómicos y políticos de Venezuela. ¿Sí? Cuando estaba yo a cargo de Venezuela en su supply chain hace varios años, empezamos a notar que el modelo se iba desgastando porque requería de dólares que en ese momento eran subsidiados, eran $1 de 2.30, los venezolanos se acordarán, versus $1 libre cercano a los 5 bolívares por dólar. Entonces, el importar las materias primas para la cadena de suministro para la cual yo trabajaba, pues resultaba muy conveniente, los resultados de la compañía se daban
era una de las operaciones que funcionaba efectivamente, teníamos un buen suministro, pero ya todos olfateábamos que eso no iba a ser sostenible y que íbamos a tener que cambiar en un momento dado, que los dólares no eran elásticos y que no iban a permanecer en el tiempo. En ese momento tuvimos que hacer una retoma de un trabajo que se había hecho años previos por personas del país, donde habían desarrollado proveedores locales que habían desaparecido, porque la facilidad del dólar barato había hecho que desaparecieran todas esas operaciones, se hubieran minimizado, estuvieran golpeadas, entonces tocó retomarlas. Pero, gran problema, no solamente era retomarlas, era que su producción, su costo de producción, superaba 3 y 4 veces el de importación. Entonces, era un gran dilema para la organización. ¿Hasta cuándo va a mantenerse el dólar barato que obteníamos del gobierno? ¿Sí? ¿Será este ya el momento de empezar a invertir y comprar materiales en la cadena de suministro 3 veces más costosos de lo que hoy tenemos? Ese fue un gran dilema, fue muy complejo de asumir, se requirió no solamente del entendimiento de todo el grupo local, sino el grupo latinoamericano y el grupo global. Sigue, Gerardo, no sé cómo lo ves. Qué buena esa. Voy a buscar otra para complementarte. Ahí tengo una de probabilidad muy baja, ¿no? De estas que dirías, nada, ni modo, no sale, pero luego impacto medio, ¿no? Un poco, estas tricky. En este caso, yo estaba trabajando como project manager implementando un sistema, un SAP, un SAP a nivel mundial. Estábamos 3-4 meses en cada país. Implementábamos la herramienta, hacíamos luego el follow-up y regresábamos a España, ¿no? Bueno, pues nos tocaba en aquella época Middle East, estábamos en Jordania y Egipto, ¿no? Eran los 2 países que íbamos a hacer. Teníamos que implementar el módulo, acabábamos de llegar allí, llevábamos 2 semanas y estalló la primavera árabe, ¿no? Bueno, estoy seguro de que nadie en la empresa cuando hizo la matriz de riesgos del proyecto dijo, ¿y qué pasa si estalla una primavera árabe, ¿no? Seguro que dijeron, mira, quizá pase, pero no es algo a lo que vamos a dedicarle mucho tiempo. Bueno, pues pasó, ¿no? Entonces, la probabilidad mínima prácticamente, ¿no? El impacto medio, porque evidentemente un retraso relevante en el proyecto, pues sí tenía un impacto en la compañía, en aquel momento en el P&L de la compañía. Evidentemente la compañía dio prioridad a las personas y en aquel momento decidió regresarnos, ¿no? A mandarnos de vuelta a España, pues ponerlo durante 5 o 6 meses aproximadamente y luego volvernos a enviar allí. Con lo cual, bueno, es una de las que están en la matriz que no esperas que pasen. No tenía un impacto tremendamente alto, sino quizás ya habríamos tomado ese tipo de medidas de contingencia previamente, pero evidentemente pues fue una que no se me olvida, ¿no? Sobre todo cuando me llamaba mi madre al hotel y me decía, hijo, ¿estás bien? Porque por la tele parece que todo está muy mal. Digo, mira, estoy en la plaza de al lado, aquí estamos tranquilos. Pero bueno, estás gestionando al final pues un riesgo, ¿no? Que es de lo que hablábamos. Así es, qué buen ejemplo y qué buena vivencia, ¿cierto? Porque en realidad el analizar la gestión del riesgo, desde mi punto de vista, tiene 2 ángulos básicos. No son los únicos, pero son 2 ángulos básicos, ¿cierto? Es mirar qué hay dentro de la matriz de riesgo, de la gestión del riesgo, que sea algo interno, y que hay que mirar que sea algo externo, ¿cierto? Y empezar a hacer un trabajo de categorización y de clasificación a ver dónde estamos cayendo. Si estamos cayendo en la zona verde, si estamos cayendo en la zona naranja o en la zona roja. No es fácil porque es un trabajo detallado donde a la organización le va a implicar muchos recursos, mucho tiempo, varias áreas concatenadas, el área de calidad, el área de producción, el área de ventas, el área de logística, tiene que empezarse a unir para ir construyendo la ubicación de cada servicio, de cada bien dentro de esta matriz. Y ahí me gustaba mucho esto que decías, esto último que acabas de decir, Jaime, y lo voy a ligar además con lo que preguntaba antes Roberto, ¿no? ¿Qué significa el end-to-end, ¿no? Cuando te ponen la coletilla en
una descripción de un puesto, ¿no? Pues yo creo que es precisamente ese chip de somos una cadena, estamos todos alineados. No vale que yo haga un BCP, un business plan precioso, si luego no tengo en cuenta cómo le voy a pasar la información al de al lado, que está trabajando el mismo proceso que yo. Yo siempre le digo a mis equipos, somos una línea de fabricación y uno llega y hace la masa y otro hornea y otro emblista y otro paletiza, pero es la misma galleta, ¿no? Hasta que llega al consumidor final. Como nos olvidemos de que es la misma galleta y cada uno diga, yo he hecho mi parte perfecto, no quiero saber más, no funciona. No funciona en el día a día y no funciona cuando haces un BCP, ¿no? Entonces, por eso esa visibilidad de los procesos end-to-end dentro de la empresa, que son tu core, al final son los que tienes que proteger, es vital, ¿no? Es lo que preguntaba antes Maite. ¿Y qué más? Pues ahora alinearnos que todos los BCP son coherentes y que forman parte de ese plan de contingencia que protege a la empresa de los grandes riesgos, ¿no? Y sobre esto que estáis hablando, sí, tengo desactivado el audio, según lo estáis contando, de preguntaros un poco también con qué nivel de tensión se viven estos cambios, ¿no? Hablabais de los dos ejemplos que habéis puesto, que implica que riesgos, por lo que sea, de repente aparecen, que tardan más o menos en dejar de aparecer, o más o menos en ser mayores o menores. O sea, al final se trabaja, entiendo, con muchísimo nivel de tensión, ¿no? De rapidez de respuesta. ¿Qué es lo que facilita que la respuesta sea rápida y la correcta? El engrase Voy de la a cadena, ¿no? lanzarme, Gerardo y Roberto, si quieres, a buscar, empezar a abrir esa gran oportunidad que tú acabas de describir, Roberto. ¿Qué motiva, qué nos empieza a mover en estos terrenos del riesgo? Normalmente tiene que ser una iniciativa muy del área logística que empieza a olfatear con sus medios de comunicación, con su información, con sus recursos, empieza a olfatear que hay un área que tiene cierto grado de riesgo. Puede ser riesgo económico, puede ser riesgo de abastecimiento, puede ser riesgo político, puede ser riesgo reglamentario dentro del país, puede ser riesgo geopolítico. O sea, hay muchísimas fuentes de riesgo, que es el gran reto de nosotros los logísticos. Tener ese olfato para empezar a detectar por dónde se cuecen las habas. Porque nunca es algo evidente, nunca es algo de manual, nunca es algo de libro. Nunca podemos pensar que si esto ya pasó, va a volver a ocurrir en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Las cosas van evolucionando, muchas veces para bien y otras veces para complicarse y volverse más complejas. ¿Cómo lo ves, Gerardo? Me gusta mucho lo que dices. Y yo ahí veo un rol apasionante que es el del Crisis Manager, ¿no? De la gestión de la crisis cuando estás ya en el calor de la crisis. Y ahí yo veo una combinación, un equilibrio entre inconformismo y no parar de preguntarnos ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? ¿No? Porque es fuera de tu zona de confort, es donde empiezas a encontrar las cosas que pasan. Y al mismo tiempo mucha serenidad para tomar las decisiones correctamente, ¿no? Porque si eres muy anticipador, pero luego caes en la histeria, no lo sabes gestionar, ¿no? Entonces, esa combinación es fundamental. Y luego hay un componente fundamental en las empresas, y liga también con lo que hablábamos antes, y es la comunicación. La comunicación es fundamental de lo que está pasando para tener a todos los actores tranquilos, gestionar la expectativa, dar instrucciones concretas a cada uno de lo que esperas de ellos. Entonces, la figura del Crisis Manager es muy buena. Más te vale haber hecho un BCP, porque como tengas que improvisar todo, estás perdido. Pero aún así hay un pequeño componente que no puedes anticipar, que es lo que tú dices, ¿no? ¿Sabemos que va a haber irrupciones? Sí, pero no sabemos cuáles. Entonces ahí entra esa figura también que unifica, ¿no? la gestión de la crisis. Incluso con proveedores y con clientes, ¿no? Cada vez más importante la integración. Claro. Correcto, correcto. Y esta parte de identificar a lo largo de la cadena. Si tú te adentras a la compañía, vas a ver cuáles son las habilidades y limitaciones que tiene dentro de sí la compañía. Te voy a poner un ejemplo, Gerardo, y para todo el grupo que nos está acompañando. Si tú conoces que un bien no tiene sustituto, que nosotros los economistas siempre usamos el ejemplo de la sal no tiene sustituto, ¿sí? O le echas sal o le echas sal, ¿cierto? No es tan fácil de
trabajar con un sustituto de la sal, ¿cierto? Es el ejemplo clásico de la economía. Entonces tú tienes que mirar hacia adentro en qué va la sal, dónde está la sal, cuáles son los usos, los volúmenes, cuáles son sus impactos dentro de tu portafolio de productos, dentro de tu portafolio de ventas. Entonces, cuando tú ya haces esa identificación hacia adentro, dentro de la cadena, tienes que salir inmediatamente al mundo exterior y ver desde dónde te está llegando a ti la sal. ¿Es una sal mineral? ¿Es una sal marina? ¿Es una sal local? ¿Es una sal importada? Existen algunos problemas de almacenamiento. Hay zonas muy húmedas donde es muy difícil almacenar sal. Hay que tener un proceso especial. Empiezas tú ya a unir toda esa cadena, ¿cierto? De lo interno, lo externo, las variables, para empezar tú a aterrizar cuáles son las verdaderas dimensiones de tu matriz de riesgo en ese material, en ese servicio que tú estás ya entrando a analizar. Y ahí veo comentarios que están haciendo los participantes muy afinados, evidentemente. Como bien dicen, hay riesgos internos y riesgos externos. Los internos parece que dependen más de la empresa y se pueden controlar, los externos hay que mitigarlos, ¿no? Es un muy buen apunte. Y en ese sentido, además de la mitigación, yo creo que es claro que, como dice aquí, que cada una de las áreas tiene que tener su propio plan de contingencia. Y luego hay que decidir qué cubrir y qué no, porque protegerse es caro, protegerse cuesta dinero. Y no tener un podemos, sustituto de la sal cuesta dinero. y no podemos cubrir todo, o sea, también hay que priorizar, supongo, ¿no? Y hay que evaluar. Ahí es muy Ay, perdona, dale. No, adelante. No, ahí veo muy importante entender cuál es tu cadena de valor. Si tú vendes algo que incluye sal, tienes un grandísimo problema, ¿no? Pero si puedes vender algo ¿no? que pueda ser una alternativa donde no esté la sal, entonces puedes jugar con eso, ¿no? Pero es muy importante conocer por qué te pagan tus clientes, por qué valoran tus clientes, ¿no? Y a partir de ahí eso es lo que tienes que proteger, tu cadena de valor. Oye, y después de esta época post-COVID, ¿no? Donde parece que hemos retrocedido frente, bueno, la estrategia de globalizar parece que vamos en contra, ¿no? Ahora, creo que están aumentando los stocks a nivel local, la gente se provee de productos, de materia prima, pues de cercanía, en áreas de cercanía, pues entiendo que también es un poco efecto del poco tiempo que hace que del poco tiempo que ha pasado del COVID, ¿no? Un poco, yo creo que volveremos, a lo mejor no como antes, con otra. ¿Cómo veis esto? O sea, ¿va a ser más fácil prevenir los riesgos o más sencillo porque lo vamos a tener más cerca con el poder cubrir esas contingencias o aparecerán otros? No sé. Desde mi punto de vista, Roberto, cuando hemos recibido un impacto tan grande como fue el COVID, ¿cierto? Queda en todo la cadena, en todo consumidor, en todo productor, pues unas cicatrices muy difíciles de borrar. Sí. Eso hace lo que tú decías, que las empresas, los consumidores tomen medidas diferentes. Y como hoy estamos viendo que todavía hay una cantidad de consecuencias en partes electrónicas, en vehículos que estamos limitados, eso hace aún más que todas las cadenas tomen medidas extraordinarias a lo normal. Y aquí quiero caer en un ejemplo que lo viví yo en la compañía Kellogg's, a la cual pertenecía. Nosotros teníamos producciones que dependían mucho del empaque. Terminamos en varias plantas instalando dentro del límite del terreno de la compañía la planta de empaques, que era un tercero, era tercerizada la planta de empaques, pero no queríamos correr el riesgo de faltar en empaques y de mantener ese buen balance, inventarios, servicio, justo a tiempo. Entonces optamos por eso. Pero como decía Gerardo, eso tiene unas implicaciones económicas de inversión gigantescas. Entonces hay que llevar a las compañías a ese análisis muy objetivo de si se justifica esa gran inversión, si sí es necesario, si estratégicamente funciona o si con soluciones tácticas de otro tipo se puede suplir
esta situación. Si me lo permiten, además también hay algo que va asociado a la cultura de la empresa. ¿Qué tan afecta o aficionada, no sé la palabra más adecuada, es a lo que llaman el risk appetite, ¿no? Es decir, ¿qué tanto se siente cómoda funcionando con un alto nivel de riesgo? Y si no lo está, y si es totalmente adversa al riesgo, obviamente eso requiere unas inversiones y unas acciones muy impotentes, ¿no? De otra manera, no me lo puedo imaginar, ¿no? Entonces eso va mucho en relación con esa cultura empresarial. Y también algunos de nuestros invitados que nos acompañan hoy ha comentado el asunto de los proveedores, y yo creo que hoy en día lo mismo que nos preocupamos por la calidad, las especificaciones, el nivel de servicio, si el proveedor es competitivo en términos de costo y precio y demás, hay que asegurarnos, ¿tiene ese proveedor una buena gestión de riesgos? Y ya es un factor también a decidir, ¿te doy el negocio o no te lo doy? ¿Qué tal? Porque ¿qué tal? Yo me esmero en mi parte y no hago un poco aguas arriba qué pasa y aguas abajo qué pasa, ¿no? Entonces eso también es importante, hay que tomarlo en cuenta. ¿Y cómo de importante soy para ese proveedor? Exacto. Exacto. ¿Sí? Es un punto muy importante el que tú mencionas, Maite, y de nuestra audiencia nos están haciendo ese tipo de preguntas. En realidad, el conocer a fondo los proveedores, el haberlos visitado, el haber creado un nexo, una relación, una red de apoyo adicional, es clave para estos momentos globales donde no sabemos por dónde vienen los riesgos, ¿cierto? Entonces, si tú sales de tu entorno y te metes en el entorno de ese proveedor, empiezas a notar eso que tú acabas de decir. ¿Qué tan sólidas son sus cadenas? ¿De quién depende? ¿Sí? ¿Cómo están relacionados? ¿Cómo trabajan ellos sus relaciones? Esos proveedores que tienen unas relaciones magníficas, impolutas con toda la cadena de suministro de ellos, ¿cierto? Y que mantienen unas muy buenas relaciones con nosotros, de transparencia, de sinceridad, de objetividad, hace que toda la cadena, ¿cierto?, pueda respirar con más tranquilidad. No quiere decir que estemos blindados, pero pensamos que hay menos riesgos en la mesa puestos en este momento. Nos lanzo una pregunta que ha surgido por aquí, preguntar que a día de hoy, ¿dónde se ven más riesgos en la cadena de suministro? ¿En el aprovisionamiento o en la demanda? La demanda, o sea, en la parte de salida, ¿no? De servir la demanda. Yo, mi experiencia actual me resulta un poco curiosa, ¿no? Porque ahora mismo es verdad que todos hemos sido conscientes de la criticidad de los proveedores y de conseguir tener un suministro fiable, porque llevamos 3 años sin estabilidad en el supply, en la oferta. Entonces todos hemos ahora dicho, ahora necesitamos un poquito más, ¿no? Pero es que no hay. Entonces estamos intentando construir el stock de seguridad, pero no lo hay porque los propios proveedores, que muchas veces son los proveedores cero, son los mismos para todos, el que te fabrica el plástico, el que te fabrica la materia prima principal, muchas veces está pasándolo también mal, ¿no? Ahora están los flujos desajustados. Y por el otro lado, por el de la demanda, creo que no hay logístico que en los últimos 2 o 3 años no haya sufrido un efecto látigo, el famoso bullwhip effect, donde por miedo a lo que pueda pasar, por ir al supermercado 5 veces a comprar papel higiénico, que pasó en España, y que no haya papel higiénico, de repente la gente empezó a hacer acopio como locos. Entonces los proveedores dijeron, hay que fabricar el triple. No, era la misma demanda, no se puede gastar más papel higiénico al día, ¿no? La importancia del sell-out versus el sell-in. Entonces, yo ahora mismo creo que los flujos están locos. Creo que todos sabemos la dirección que queremos ir, ¿no? Pero estamos todavía intentando pues que se estabilice un poco, ¿no? Por lo menos es lo que estamos viviendo nosotros. De acuerdo, Gerardo. Y ese que se estabilice un poco nos lleva a nosotros los logísticos a hacer en este momento un trabajo de puertas para adentro para tratar de flexibilizar al máximo nuestras cadenas de producción. No solamente pedirle al exterior que sea flexible, tenemos que internamente buscar esa flexibilización, ¿sí? Para poder atender la demanda como tú bien acabas de describir. Estas situaciones, por ejemplo, con el huracán Ian la semana pasada en la Florida,
generó unas dinámicas interesantísimas en todo Estados Unidos, no solamente en la Florida, sino en todos Estados Unidos, que tiene una cadena de suministro muy sólida, muy bien cimentada, que no está acantonada únicamente en la Florida, sino que está acantonada en todos los estados, pero generó unas dinámicas increíbles en todo el país y seguramente hasta consecuencias en los países vecinos caribeños. Y sobre esto que estáis hablando se me ocurre también, claro, cuando tienes proveedores, como decía Gerardo, que están viviendo su propia mare magnum, su propio tsunami, ¿no? ¿Qué grado, no es momento de compartir, por ejemplo, compartir proveedores con otros fabricantes o compartir, no sé, experiencia, conocimiento, algo que nos ayude a todos? ¿No es el momento de compartir? Pregunto. Yo creo que sí, además liga muy bien con una pregunta que acaban de plantear la audiencia, que es el aspecto positivo de los riesgos, ¿no? Y de las crisis. Entonces, Churchill decía que nunca desaproveches una buena crisis. Y luego el otro día leí una que me gustó que decía, cuando estés en una crisis es que lo antiguo, lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha acabado de nacer. Entonces, bueno. ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una mayor integración, vamos hacia una mayor transparencia, vamos hacia una mayor utilización de nuestros sistemas para generar digital twins, para modelizar el futuro, para predecir nuestros niveles de inventario con más tiempo. Ahora nos hemos dado cuenta de que necesitamos eso, ¿no? Con lo cual la matriz de riesgos está continuamente evolucionando porque el mundo y las empresas cada vez son más sofisticados, los riesgos son más complejos de cubrir, ¿no? Entonces, yo lo veo como una tremenda oportunidad cuando ya lo has pasado, ¿no? Cuando ya, claro. En el momento tiene muy poca gracia. Pero realmente es como avanza el mundo. Cada vez que pasa una de estas cosas es como todos tenemos que dar un pasito más, ¿no? Esa parte de información y buenas relaciones, yo quiero insistir en que los logísticos las tenemos que tener muy a la mano y ponerlas al servicio de toda la cadena, ¿cierto? Cuando se anticipa algo de alguna manera, con una información oportuna, con un reporte, con una conclusión sobre algo que no es tan evidente, las buenas relaciones, como tú planteas, Gerardo, y la transparencia son claves, ¿sí? En mi experiencia profesional, tuvimos momentos, sobre todo en países latinoamericanos, como fue Brasil, como fue Argentina, como fue Colombia, donde entre los competidores teníamos que prestarnos materias primas, teníamos que prestarnos servicios, porque si no lo hacíamos, sabíamos que a la vuelta de un corto plazo íbamos a tener un gran problema general. Entonces preferíamos apoyarnos entre nosotros, lo cual no era muy coherente si lo mirabas desde el lado ventas. Yo en ese momento recibí varias preguntas del grupo comercial. Oye, pero ¿cómo así que tú le vas a prestar tal vitamina a nuestro gran competidor? ¿Sí? La razón mía era porque hoy yo tenía esa vitamina en mi stock. Podía prestarle algo sin poner en riesgo a la compañía. Pero el día de mañana, cuando a mí me faltara algo, iba a ser el momento de compensación y de balance. Eso no es muy fácil de manejar y de operar dentro de las organizaciones, pero yo creo que estos retos que nos ha puesto la logística en este momento nos hacen volver a mirar a que esas relaciones, esa transparencia, esa confianza mutua entre competidores es lo que se debe pregonar. La competencia debe ser en el anaquel, debe ser en el puesto de consumo. No necesariamente tiene que ser puertas para adentro de la producción o entre los competidores. ¿Qué opinas tú sobre eso, Gerardo? Claro, porque no solo proteges tu negocio, que también proteges el sector. Y fíjate a un ejemplo muy bonito de España hace poquito con el COVID, claro, cerraron toda la hostelería, la restauración, cerraron los bares. En España hay muchos bares, ya lo saben. Y una empresa, no hago promoción porque no tengo ninguna relación con ellos, pero Mau, la cervecera, decidió invertir una serie de millones, 50, 60 millones en la distribución para apoyar al canal Horeca, ¿no? Porque entendían que si los bares quebraban, cuando ellos salieran nuevamente del COVID, no iba a haber a quién vender, ese canal ya no iba a existir, ¿no? Entonces también es un sistema de integración vertical que implica mucha visión de miras, implica salirte del resultado, porque en el P&L del año eso no salió bien. Y también importa mucho que tu empresa sea cotizada o no, ¿no? También a quién reportes luego, quién sea tu dueño, pero
Ahí está la discusión dura, ¿no? Cuando se tuercen las cosas. ¿Y qué pasa entonces con este modelo que muchas empresas están tomando de como que construir ecosistemas a su alrededor que le permita, buscando más que proveedores, por ejemplo, verdaderos socios de negocio, y hacer estos ecosistemas que puede ser, por ejemplo, esa cadena entre el fabricante de cerveza y apoyar a los bares posteriormente? Eso después no puede ser un problema porque sean muy cerrados. Yo puedo decir que muchas de las empresas que construyeron en previsión de que alguna cosa pudiera pasar, ese tipo de relación, han sobrellevado mejor la crisis. No quiere decir que no la hayan sufrido, pero la han superado en mejores condiciones. ¿Qué les parece a largo plazo? ¿Es posible esa idea de construir esos ecosistemas? Porque al final vamos a terminar como en globitos, ¿no? Y ahí, déjame que te diga, Jaime, Maite, que para mí la clave es esa coletilla que le has puesto del eco. Oh. El eco, porque el eco es waste, el eco es desperdicio, el eco es qué puedo hacer con menos impacto, o sea, con menos input y más output, ¿no? Porque los recursos son limitados y eso es un riesgo energético y climático que tenemos y que vendrá y que de momento las empresas todavía no saben muy bien cómo manejar, ¿no? Pero es que además de que pueda ser win-win, es que está reduciendo el waste. O sea, al final hay una sinergia muy clara, ¿no? Entre colaborar y luego, como muy bien decía Jaime, saber muy bien dónde compites y dónde no. Yo no quiero competir, ser el que más rápido compra o el que mejor, ojalá sea el que mejor compre, pero yo no me están pagando por eso, me están dando a lo mejor por dar el mejor servicio, dar un valor añadido, fabricar los auriculares que mejor se oigan, ¿no? Entonces hay que competir donde tienes que competir, ¿no? Y reducir el waste donde no lo hay. Nosotros somos logísticos, ¿no? Sabemos muy bien lo que es el lean. Ok. Preguntas muy buenas están llegando, ¿ah? Hay algunas que no las alcancé a entender bien, de pronto es por términos, ¿cierto? Vi una sobre conductores, la falta de conductores, Sí, pero no... esta pregunta Semiconductores. Esta pregunta entraba en el chat y yo creo que se refiere precisamente a la falta de semiconductores que está afectando mucho, sobre todo a la industria de automoción, y pues porque las cadenas están paradas, sobre todo en Asia hacia Europa, me imagino que también hacia América. Esa falta, yo creo que también, no, hablan de drivers de vehículos. Ajá, hablamos de transporte. Yo ahí tenía la duda, Roberto, de hacia dónde iba, si era hacia algo electrónico, bueno, lo cierto, o si era hacia lo las cierto es que personas que también hemos visto. Sobre en cualquier todo en la caso, parte las dos son muy Inglaterra. importantes. Correcto, como dice Maite, son dos riesgos al fin y al cabo, porque en la industria de automoción se está viendo muy afectada, no se están entregando coches. De hecho, en España hay marcas que están anunciando que tienen entrega inmediata porque saben que la competencia no está dejando los coches a medio fabricar porque no tiene semiconductores. Eso por un lado, y la otro riesgo, pues que no hay transporte, ¿no? Dos riesgos distintos, pero que pueden afectar claramente a la cadena, ¿no? Total. Por ejemplo, así en ese mismo sentido de lo que tú planteas, Roberto, hoy por hoy en la Argentina no hay llantas, no hay cauchos para los vehículos que se ensamblan en la Argentina. Eso está afectando gravemente no solamente el abastecimiento interno en la Argentina, sino las exportaciones. Y todo es por un paro del sindicato que agrupa a los trabajadores del sector. Fíjate cómo por todos lados nos pueden llegar esos golpes a nosotros los logísticos. Tenemos que estar de verdad muy atentos con una visión de 360 grados porque es muy compleja la situación en todos lados. Sí, señor. Y nos estamos estamos hablando de términos más tangibles, ¿no? Materiales, transporte, pero el capital humano también aquí tiene mucho que ver, yo creo, que también seguro que podréis comentar. En España está ocurriendo, este verano ha ocurrido, que el sector hostelería, por lo que decía Gerardo durante la pandemia, mucha gente ha salido del sector porque estuvo muy penalizado, se cerraron muchos bares, restaurantes, hoteles, de todo. Gente que salió del sector ha encontrado otros medios de vida y ahora el sector no tiene gente para dar de camareros o para asistir a un hotel, no hay profesionales. Pues es otro riesgo que claramente está afectando, porque en España está ocurriendo, me imagino en otro país turístico, con una economía basada en el turismo, le puede estar ocurriendo, ¿no? Pero hablemos un poco también del capital humano, ¿no? De cómo el riesgo de no tener el capital adecuado o de los perfiles adecuados también puede afectar. Yo solo, perdón, si me permites por terminar de contestar la pregunta de la persona.
Yo creo que hoy en día no estamos en capacidad realmente de contestar apropiadamente qué se puede hacer con esa crisis de conductores, ¿no? Claro. Pero definitivamente lo que sí está obligando a las empresas es a pensar en otros medios menos tradicionales que conductores para hacer llegar los productos a retailers y a los consumidores. Y eso nos está dando ideas y ya estamos viendo desde drones a otro tipo de vehículos que no son los tradicionales. Y esa termina siendo las alternativas, que no son las que quisiéramos, porque no se pueden comparar con la efectividad que puede ser lo que puede transportar un camión, por ejemplo, pero a veces no nos están dejando otros recursos, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Y perdonen por la desviación un momento de la pregunta. No, yo creo que debíamos responderla y además, al final es un tema de oferta y demanda. Si hay menos oferta de conductores, transportistas, subirá el precio, siempre que se organicen también, ¿no? Porque hay otro tema detrás de los sindicatos y cómo están organizados, pero por un lado encarecerá el precio y eso también forzará a las empresas a pensar fuera de la caja, ¿no? A decir, oye, pues lo mando por tren, lo mando por barco, o me aprovisiono de otra manera, o algún día llegarán oye, estamos hablando todos de Uber y de de Tesla, perdón, y de los choferes automáticos. O sea, al final las empresas no van a dejar de buscar soluciones, ¿no? Y además la clave también es cómo mantener la estabilidad social mientras transicionamos hacia un nuevo modelo, ¿no? Porque evidentemente detrás hay personas. Y uniéndolo con lo que acabas de decir, Maite, las personas durante la crisis han sufrido en la cadena de suministro. Nunca se ha hablado tanto de nosotros. Estamos en primera plana, pero la presión es muy alta. Y hay también el liderazgo hacia nuestros equipos para... bueno, yo oí hace poco algo que me gustó, ¿no? Que era templanza, foco y ejecución, ¿no? La serenidad y la tranquilidad para mantener la calma en momentos complejos, el foco en las prioridades, porque en entornos cambiantes hay que saber muy bien dónde elegir. Pues oye, tengo un problema con la materia prima, pues ese es mi foco, ¿no? Si decido que es la clave. Y ejecución, que no es menos importante, ¿no? Los procesos tienen que ser suficientemente sólidos. Entonces, eso es fundamental para las empresas, pero también para que las personas puedan... estamos todos fuera de nuestra zona de confort, por decirlo así, ¿no? Pues que todo el mundo trabaje en unas condiciones importantes. Hay otro aspecto muy importante que está pasando, porque hay que verlo también en un prisma intergeneracional. Las nuevas generaciones tienen mucha menos seguridad laboral, muchas menos o más dificultades para acceder ahora mismo al mercado laboral. Es un momento tremendamente complejo para ellos. Tienen otra forma de pensar, no tienen tanta vinculación con las empresas. Si no hay un balance, un work-life balance entre tu vida profesional y laboral, se van. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo tiene que ser la empresa de esta gente, que son nuestros próximos jefes, nuestros próximos líderes. Y este es un momento fantástico para hacerlo. De capital humano sí que es importante en este momento, porque las empresas tenemos que modificar mucho nuestra manera de pensar de qué es lo que espera nuestro equipo, de qué es lo que mueve a nuestro equipo, de hacia dónde va nuestro equipo, porque lo que no podemos perder es ese talento, esa capacidad, las personas, es lo que tenemos que cuidar. Y creo que en este momento es el mayor reto que tienen las organizaciones. Cuidar el equipo, mantenerlo y hacerlo desarrollar hacia donde ellos también quieren ir, porque no es solamente hacia donde nosotros queremos ir. Hace 30 años seguramente la empresa ofrecía un camino y si tú querías tomar ese camino, estabas en esa empresa. Hoy por hoy yo creo que nos toca pensar diferente. Hay que pensar más en por dónde van los caminos de la empresa y los caminos de nuestro capital humano que es necesario para ese éxito. Absolutamente. Estáis todos al tanto de que al final es un riesgo de la gran renuncia, ¿no? Yo creo que desde Europa se ha visto más en Gran Bretaña, probablemente en España menos, no ha impactado tanto, pero ha sido tendencia y ha sido comentario de muchas analistas como la gente, si no hay un buen balance entre mi trabajo y lo que espero de la compañía, pues me voy, y no es que me vaya a otra mejor, es que me voy y ya buscaré otra cosa, ¿no? Lo que decía Gerardo, de un poco las nuevas generaciones cómo vienen pensando, ¿no? Yo creo que es un riesgo también que hay que tener muy en cuenta. Por aquí también en el chat deciros que dicen que la escasez de personas en el turismo también está ocurriendo en México, en la zona de Cancún, efectivamente, pues me imagino que como en España.
Y luego hay una pregunta por aquí que tiene que ver, yo creo que es más un proceso. Hablan de que si un plan de riesgo involucra o tiene como consecuencia un ERE, un expediente de regulación de empleo, es decir, reducción de personal, algo dramático o algo doloroso para la compañía, ¿no? Al final, ¿tenéis alguna experiencia un poco o algún caso vivido en el que debido a los riesgos haya que habido que tomar decisiones en este sentido? Sí, sí. Digamos, yo viví varios momentos, ¿cierto? Por mi extendida carrera, donde los riesgos que ofrecía, bien fuera una economía dentro de un entorno, bien fuera unas políticas dentro de un entorno, ¿sí? Generaron decisiones que impactaban el capital humano, ¿sí? Hubo países de los que yo manejaba donde había restricciones de tipo productivo, porque no se podían importar repuestos, no había dólares, cosas así. Eso obligó a que la compañía pasara la producción de ciertas líneas a otros países y tenía consecuencias sobre el capital humano. Y eso fue una gestión muy dolorosa para las organizaciones porque es a lo que no quiere llegar ninguna organización, pero se vio contra la pared en esos casos que estoy mencionando, Roberto. Gerardo, ¿alguna experiencia? Pues no, muy en línea con lo que dice Jaime. Yo sí viví situaciones también de ERES y de ERTES, ¿no? Donde tienes una paralización temporal de la producción porque no puedes mantener los costos y trabajas para que nunca llegues a esas dos soluciones, ¿no? El plan de riesgos, entre otras cosas, está para eso, para que la compañía siga siendo viable y no tengas que tomar esas decisiones. Cosa distinta es que la empresa y el mundo no dejan de cambiar cada día. Sí. Y eso es otra cosa distinta. Entonces, yo recordaba que a principios del siglo pasado vendían hielo, ¿no? Porque era la manera de dar frío, traían unos vigas de hielo y las daban, ¿no? Y ahora eso no hace falta porque hay un aire acondicionado. Pero nadie quiere volver al hielo, ¿no? Entonces también es un poco nosotros como logísticos tenemos que estar al día de las nuevas tendencias, tenemos que estar listos para la siguiente oportunidad. Y hacer nuestra propia matriz de riesgos personal, ¿no? Yo creo que no es un mal ejercicio también. Oye, Gerardo, acabo de ver en el chat una preguntaza. Ha habido excelentes preguntas, pero esta me fascina. Es la parte bancaria cubriendo los riesgos, ¿sí? Bueno. La parte de pólizas, de seguros, de posiciones en bolsa. A mí me encanta ese tema. Siempre me ha apasionado porque en realidad te da una seguridad financiera, pero nunca te da una seguridad de negocio. Nunca puedes atender a tu consumidor, ¿sí? Con que te hagan un resarcimiento financiero, igual el mercado lo tuviste que descuidar, ¿sí? Eso lo vas a pagar seguramente en el siguiente ciclo, en el siguiente lanzamiento. Entonces, sí es una herramienta financiera muy válida que ante nuestros accionistas, ante nuestros propietarios, le da una tranquilidad. Pero a nosotros los logísticos no nos debe dar una confianza. No debemos estar en ese colchón de confiabilidad de que hay un riesgo financiero cubierto. ¿Qué opinas, Gerardo? Totalmente alineado contigo y además sí te cubre el año que viene te va a subir el fee. El año que viene te sube la prima de riesgo, o sea, nada es gratis. Por eso más vale prepararse bien, ¿no? Y tratar de no tener que recurrir a estas ayudas. A esas ayudas, ¿cierto? Oye, pues por continuar un poquito más con el tema de personal humano, ¿cuál creéis que son un poco las características o el perfil profesional que debe tener o que se debe tener en la gestión de riesgos? ¿Cómo veis a esas personas que están ahí gestionando e implantando planes de mejora de riesgos o de prevención? Yo creo que necesitamos profesionales con una capacidad de tomar responsabilidades, de ser proactivos, de involucrarse a fondo en el más mínimo detalle de la empresa. No se pueden profesionales que no vayan end-to-end. La definición de Gerardo es clave para los profesionales de la logística y si la organización no lo ve como un end-to-end, nosotros los logísticos tenemos que llevarlo por diferentes caminos a que tengamos esa visión holística de la empresa,
del entorno, de la geopolítica. No sé, Gerardo, ¿cómo lo ves tú? Totalmente. Y para mí la gestión de riesgos es no es tener una persona, ¿no? que tenga toda la visión de todo, que también hay gente que estructura eso en la empresa. Para mí es un tema casi cultural, de como empresa cómo gestionamos los riesgos, ¿no? Porque cosas pasan todos los días. Lo estamos hablando de la diferencia es la magnitud. Pero cositas nos pasan todos los días que no están en ningún sitio, ¿no? La diferencia es la magnitud y el impacto. Entonces, para mí es un tema cultural de hacer una cadena de supply cada vez más resiliente, cada vez más robusta y donde, porque me gusta mucho lo que dices, Jaime, las cadenas de suministro ágiles son aquellas donde las decisiones se toman en el punto más cercano a donde están pasando las cosas, ¿no? Pero para eso tienes que tener profesionales muy informados, con instrucciones correctas de lo que esperas de ellos, y luego un sistema de seguimiento, ¿no? Pero es fundamental. Al final, esto va de personas. Ya puedes tener mejor proceso que si la persona que esa mañana tiene que hacerlo no lo hace, no va a funcionar. Cierto. Hay una pregunta por aquí que me parece también muy interesante. Se refiere a, bueno, cómo competir con el gran volumen de startups o de empresas o de ideas que llegan al mercado, ¿no? Que son organizaciones, no sé si endebles, pero como muy ligeras, muy adictas al riesgo, porque precisamente están jugando en un entorno, bueno, desconocido muchas veces, ¿no? Y que pueden afectar a otros players que llevan más tiempo en el mercado. Y sobre esto se me ocurre, en Madrid, en España, estamos viviendo la llegada de los supermercados que haces el pedido y en 10 minutos te lo traen a casa. Ha habido 4 o 5 unicornios que han montado la red y no han sobrevivido más que 1 o 2 a día de hoy. Bueno, pues esta gente desde luego no se plantean el tema del riesgo, porque si se lo plantean va un poco en contra de su ADN, ¿no? Son organizaciones de riesgo, ¿no? Aquí la pregunta es cómo competir con este gran volumen de organizaciones adictas al riesgo, podríamos decir. Yo creo que ahí es clave, porque yo estuve pensando esta semana, hablando de la matriz, ellas también tienen su matriz de riesgo, pero son capaces de asumir mucho más, probablemente tengan mucho menos que perder en ese momento, ¿no? Menos aversión al riesgo. Claro, exacto, Claro. menos aversión al riesgo. Para mí una de las principales barreras de entrada del mercado es la innovación, en todo. Entonces, si alguien va a hacer, que no quiere decir a veces ser el primero, sino incluso ser capaz de adaptarte o copiar más rápido, ¿no? Replicar, porque las grandes empresas son muy lentas, son muy grandes, pero también tienen el capital y tienen los medios para poder marcar también la tendencia del mercado, ¿no? Entonces, en el momento que te paras, te van a adelantar por todos los lados. Se llame startup o se llame lo que sea, ¿no? Entonces, para mí la innovación siempre, no tengo la respuesta, pero sé que la innovación es clave, porque el día que digas ya está, ya lo tengo todo hecho, ya puedo reclinarme en mi sofá, ese día se acabó, ese día estás muerto. Y además también creo que hay otro punto, si me lo permiten, perdón, Jaime. Claro, no, dale. Gracias. Es que eventualmente las startups, si quieren en ese crecimiento a veces casi de cohete que llegan a tener en un principio, si luego quieren estabilidad, terminan haciéndose empresas más tradicionales y incorporando y haciéndose menos adictas digamos, adictas a los riesgos, ¿no? Haciéndose más tradicionales, insisto, en la forma como gestionan sus organizaciones. De otra manera, pueden ser nubes de verano que a lo mejor duran mucho más que un verano, pero si crecen, eventualmente terminan haciendo eso. Y como bien dices, la innovación puede ser la respuesta, y la innovación en todos los sentidos. En lo que hacemos, cómo compramos, cómo atendemos a los consumidores, a los clientes, cómo gestionamos la logística, sobre todo en nuestro caso, ¿no? En este caso de las startups y empresas que traen innovación, mi experiencia y mi recomendación es nunca las menospreciemos, analicémoslas, miremoslas, veamos qué ángulos están ellos atacando que de pronto yo no había visto, que yo no había tomado en cuenta. Hay cosas, como tú bien dices, Maite, sostenibles y otras que no son sostenibles, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro análisis como empresa, y lo debemos llevar a toda la cadena de la empresa, miremos qué puede rescatarse de este loco que salió con el producto en envase invisible. Hay que pensar, oye, ¿es un loco? O de pronto el tipo está viendo cosas que nosotros no habíamos visto. Un poco de arrogancia de las empresas de hace 50 años de que no, mi empaque es como es y yo lo vendo así. Yo creo que eso
tiene que acabar y se acabó, de hecho, porque estos jóvenes, estas nuevas empresas nos han dado unas lecciones maravillosas que debemos aprender y tomar para nuestras organizaciones. Sí, señor. Sí, aquí hablan de que la innovación también hay riesgo en innovar, el propio riesgo de innovación, pero hay mayor riesgo, como bien decís, de no innovar, ¿no? Es un poco el comentario, ¿no? Y ahí me gusta, déjame un chascarrillo que Claro. me encanta, ¿no? Que lo vi el otro día por LinkedIn, le llegaba, bueno, no era la culpa del pobre director financiero, pero llegaba el de financiero cuidando del dinero de la compañía, ¿no? Y le decía a recursos humanos, ¿qué sucede si invierto en mi gente y se van, ¿no? Y entonces le respondía, ¿y qué pasa si no inviertes y se quedan? Y se quedan, correcto. Esto es una frase demoledora. Hay que asumir riesgos, hay que asumir riesgos. Sí, sí, es una frase demoledora, claramente, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Llevamos una hora. ¿Podemos seguir comentando alguna pregunta más que nos llegue? ¿Algún tema que se nos haya quedado un poco en el tintero? Volviendo un poco al principio de la conversación, si queréis, cuando hablábamos un poco de los procesos de evaluación de riesgos, yo creo que ha quedado claro de que no hay, a ver qué os parece a vosotros, con qué frecuencia actualizar, revisar estos procesos. Yo diría que tal y como está el mundo cada semana, ¿no? O sea, al final el mundo que está cambiando online, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Con qué frecuencia haríais una evaluación de riesgos? Oye, esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Yo digo que es un continuo análisis. Yo creo que no podemos nunca estar tranquilos de que vamos a esperar y el próximo mes veo a ver qué pasa. No, yo creo que tenemos que tener no solamente muy bien puestas nuestras líneas de información, de datos, de tendencias, sino estar imaginándonos cosas, ¿sí? Te pongo un ejemplo. El anuncio de que viene la temporada de huracanes, entonces yo tengo que ya empezar a construir, bueno, entonces mi cadena de suministros se me va a afectar así. No ha pasado nada, pero tengo que estar adelantándome porque si no me estoy adelantando, voy a estar muy sorprendido. Sí, bueno, es un poco esa inversión que decíamos al principio, que a veces te ves obligado a hacer para mitigar el riesgo, siempre deseando que no ocurra nada, pero igual vas a invertir porque tienes que estar preparado. Lo que no se justifica es no hacer nada, ¿no? Yo sobre los riesgos, y creo que se ha comentado abundantemente, es esa gestión, y en términos sobre todo del perfil de la persona que ocupe la posición o de ese grupo de personas que cuiden de esto, es un poco esa empatía que hay que tener, el sabernos comunicar con la gente que nos rodea y entender que de alguna forma son nuestros, como llaman, stakeholders, ¿no? Partes interesadas en lo que hacemos, así como nosotros lo somos para ellos, ¿no? Entonces no sirve de mucho tener la supermatriz, el super proceso muy enfocado en un área de la organización, en un departamento, a lo mejor logística, supply chain únicamente, cuando no se revisan incluso o no se tiene un proceso similar en otras áreas. Con lo cual yo creo que esto ahí tendría que ser escalado a todo lo ancho y largo de las organizaciones para contemplar todo, no solamente la logística. Y por eso algunas personas hablaban de ERES, de conductores, de diferentes aspectos que influyen y no es exclusivamente la logística. Y yo creo que en ese sentido, los logísticos, por haberlo sufrido mucho desde hace mucho tiempo, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, somos los primeros en pensar en este tipo de procesos y de tener una matriz que nos ayude a identificar y luego, digamos, pedir los recursos necesarios, pero también somos, creo, ejemplo para el resto de la organización, para que el ejemplo se expanda a otros departamentos. No sé cómo lo ven, si es que cada departamento tiene que tener el suyo, pues definitivamente logística tiene que tener el suyo y la organización en general también, ¿no? Y luego hay otro cruce muy interesante que viene muy de consultoría, que es el People, Process, Systems and Facilities, que te da una capa de análisis, un enfoque distinto, ¿no? Para llegar a asegurarte que estás cubriendo, pues, tal cual, ¿no? Nuestra gente, como hemos hablado, los procesos clave,
las caídas de sistemas, que todos hemos vivido una caída de sistemas teniendo que preparar los pedidos al día siguiente por la mañana y no salen. Vale. Y las facilities, ¿no? ¿Qué pasó en Filomena? Que no podíamos abrir las forward store locations o los DCs, los almacenes, porque teníamos 1 metro de nieve y se podía desplomar el techo. Entonces, hay varias dimensiones también, ¿no? Yo siempre digo que cuanto más lo estreses el modelo, más lo ataques y más inconformista seas, más sólido será lo que encuentres, ¿no? Que no es lo más agradable, ¿no? Donde hace calor es donde estamos bien, ¿no? Ya tenemos todo cubierto. Mañana pasa algo y te lo tira todo otra vez, ¿no? Lo siguiente decían la broma cuando lo de la Filomena, decían, bueno, para marzo creo que están agendados los ovnis, ¿no? Sí, porque venía una cosa detrás de otra. Pues claro. Sobre esto que comentas, Gerardo, también la tecnología ayuda, o sea, el análisis de series de datos, inteligencia artificial, predicciones sobre hechos pasados. Me imagino que ahí la tecnología también ha avanzado un montón y dará pie a tener modelos predictivos y poder un poco evaluar mejor riesgos. ¿Conocéis alguna metodología en este sentido? Jaime. Quiero decir, ¿alguien se atreve a decir cuándo será el siguiente COVID? A lo mejor dentro de 2 años. ¿no? Exacto. Ahí la parte de metodologías yo creo que tiene de largo y de ancho. Quiero tocar 2 puntos que aparecieron en el chat y no los quiero dejar escapar por nada del mundo. Sobre la pregunta que nos hace José Luis sobre las pequeñas y medianas empresas, ellos sí que necesitan tener una matriz de riesgo, tener unos estudios muy profundos, porque yo creo que entre más pequeña es la empresa, más mediana es la empresa, más susceptible es a que ella tenga que valerse por sí misma, ¿sí? Cuando se tiene una cadena donde hay plantas en 100 países en el mundo, pues muchas veces se busca la complementariedad, el apoyo de un lado, de otro. Hay hasta proveedores exclusivos que le hacen el motor a toda la compañía porque hay 100 plantas que la demandan. La pequeña y la mediana tiene que valerse por ella misma. Entonces, un análisis del riesgo es vital en su supervivencia y sobre todo en su sostenibilidad. Entonces, ojo con eso, me parece que es un punto clave. Gracias por traerlo a la mesa. La otra parte son los indicadores. Lo que no se mide no se controla y no se sabe hacia dónde va. Si tenemos unos buenos indicadores del comportamiento de nuestros proveedores, de nuestros riesgos, de nuestras mediciones, podemos anticipar muchas cosas. ¿No es la única fórmula? No, no es la única fórmula. Pero que es una herramienta de lujo, es una herramienta de lujo. Muy bien, por ahí va un poco el comentario que os hacía, ¿no? Utilizar todas esas series de datos del pasado en poder predecir un poco. Una última pregunta, aquí hablan, para la evaluación del desempeño de los procesos, cuando hay grandes volúmenes de datos, como huella digital de operaciones, se utilizan herramientas de process mining. En estos análisis se puede realizar también análisis de riesgos. Muy bien, un poco apoya lo que estábamos comentando. Pues nos hemos pasado como 7, no llega a 10 minutos de la hora prevista. Vamos a dejarlo aquí, no sin antes pues que vosotros, Gerardo y Jaime, nos hagáis un poco un final. Agradeceros, por supuesto, yo creo que hemos estado un rato muy interesante hablando de temas muy interesantes y poco más. Luego ya Maite cierra la sesión y José Luis. Así que nada, vuestra última speech. Adelante, Gerardo. Pues mira, lo tengo que improvisar. No anticipé este riesgo de que me pudieran hacer esta pregunta de cierre. No, yo creo que hemos hablado claramente de los matrices. Yo creo que ahora mismo la clave es abrazar el riesgo y el cambio como algo continuo, como algo del día a día, ¿no? E intentar tener claro dónde vas a 3 y 5 años, tener una visión estratégica, una misión y unos valores claros y seguir avanzando en esa decisión, aunque en el día a día pasen más cosas que nunca, ¿no? Pero no tienes que perder la perspectiva hacia dónde vas, ¿no? O sea, yo tengo claro dónde tiene que estar mi empresa dentro de 5 años, aunque haya un problema de COVID o aunque ahora tenga una crisis de suministros, ¿no? Y tener la agilidad de capear el corto plazo y de manejarlo, pero tener clara que si la visión estratégica es sólida y estamos todos alineados, tenemos que seguir en ella, ¿no? Y no perder la perspectiva porque pasen cosas en el día a día, ¿no? Y para mí eso es fundamental también como líderes de
de las cadenas de suministro, ¿no? El keep pushing en la dirección correcta. Ujú. Muy bien. Perfecto. Desde mi ángulo, sí, la estrategia nos va guiando y nos va orientando de cómo debemos manejar y administrar nuestra matriz de riesgo, cómo debemos estar interactuando con toda la cadena para que esa matriz de riesgo sea algo visible, no solamente para el grupo logístico, sino que sea algo visible para toda la organización. De esa manera no nos llamamos a engaños cuando hay una situación donde todos tenemos que reaccionar. No lo había puesto en la mesa, pero la cadena de distribuidores de retail muchas veces le da a uno la mano, ¿sí? Yo viví momentos donde tenía una angustia la cadena de suministros, teníamos un daño en la planta, teníamos un material faltante, y apoyándonos en los distribuidores, que a veces manejaban 15 días de inventario, un mes de inventario, logramos reorganizar las cargas mientras que superábamos el impasse temporal. Entonces, esto es donde todos ponen y todos nos ayudan a ganar. Como decíamos con Gerardo, el juego está en cierto lado, está en la fidelidad de los clientes, en la calidad de nuestros productos, en la conveniencia, en lo durables que sean. Eso es una parte del juego. Y la otra parte es el estar con una red de proveedores, una red de apoyo muy grande con nuestros colegas, con todo el entorno, con muy buenas relaciones muy transparentes para poder sobrevivir estos tiempos tan complejos que estamos afrontando. Y verdad, gracias por la oportunidad. Yo creo que es un momento ideal para sacar a flote todas estas ideas que muchas veces las tenemos simplemente guardadas y tenemos que ponerlas de nuevo a funcionar. Muy bien. Muchas gracias. Maite, por No, tu bueno, parte. yo solamente decir que es mucho más que solo la matriz, es todo un proceso que hay detrás que debe involucrar obviamente a la organización de supply chain, logística especialmente, pero que podemos ser ejemplo para el resto de la organización. Y en cuanto a predecir, es verdad, predecir lo que pueda pasarnos mañana está como complicado, pero caramba, si sabemos que puede llover, pues vamos a sacar el paraguas, ¿no? Pues de la Tenerlo misma preparado. manera, ¿perdón? A tenerlo preparado al menos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, no podíamos predecir un COVID, pues no, pero sí debíamos estar preparados para cualquier cosa que pudiera interrumpir en nuestra cadena de suministro. ¿Dónde puede ser? Y estar preparados con eso es fundamental hoy en día, estamos obligados a hacerlo y a entender también la cultura de la compañía y que tanto también nuestra estrategia para mitigar riesgos y gestionarlos puede apoyar la estrategia del negocio al final del día, que también es de lo que se trata. Y un poco lo decía Gerardo, ¿no? Es decir, yo tengo que acompañar la estrategia del negocio y el día a día lo vamos gestionando y asumiendo los riesgos que puedan haber y gestionándolos al final. Y teniendo un plan claro sobre todo. Y yo agradecerles a ustedes, por favor, el gusto de haber contado con ambos en el día de hoy y muchísimas gracias por su intervención. Y felicitaciones a todos los logísticos del mundo en general. Sí, yo antes de dar la palabra a José Luis, que le veo ahí para que cierre el webinar, quería dar gracias, por supuesto, a Gerardo y a Jaime, a Maite. Yo creo que ha sido una conversación pues, muy interesante. Yo creo que hemos aprendido cosas reales. También a los espectadores, que vosotros no nos veis, pero yo he visto el volumen de espectadores que hemos tenido, muy interesante, de gente tanto desde España como de Iberoamérica, fenomenal. Quería invitar a los espectadores a que entren en la página de LinkedIn de Reloj y nos den feedback, pongan sus comentarios, es muy interesante. Y recordar que el webinar se va a enviar a los inscritos a través de un mail, un enlace en un mail, y en unos días lo tendréis también en nuestro canal de YouTube. Pues nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima. José Luis, todo tuyo. Gracias, Roberto, Maite. En primer lugar, agradecer la excelente exposición de ambos ponentes, de Gerardo y de Jaime. Yo he disfrutado, yo vengo del mundo del Fast Moving Consumer Goods, de Unilever, y la verdad es que me he quedado asombrado de cómo está el estado del arte en la gestión de riesgos. Y me quedo con dos palabras por cerrar el webinar. Uno es que necesitamos talento comprometido, tanto desde la empresa como del empleado, para gestionar los riesgos
y la otra, la colaboración desde los proveedores a los clientes para hacer la misma gestión de los riesgos. Yo creo que esto son las dos claves que yo he entendido aquí, el talento y la colaboración. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y agradecido y de corazón. Nos vemos. Mil Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Feliz noche, feliz tarde. Feliz día. Y feliz día logístico. Gracias. Estén muy bien. Gracias a Igual, todos. igual, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Adiós a todos. Adiós. Chao.